Buenas noches una vez más, estamos en este debate. Hoy está mi compañero Rodolfo Palacio, Mandel Scott, está mi compañera Eleida Madrid y su servidor aquí, Omar Camargo. Y tenemos como primer punto en este debate el legado de Panamá la Vieja en la historia panameña. ¿Qué podemos compartir en esta noche, en este debate acerca de Panamá la Vieja, esta historia de Panamá la Vieja? Mira, ahí por lo menos yo, cuando me hablan del legado, y si nos acercamos y nos adentramos en la historia, nos da como un aroma de lucha, de renacimiento, o sea, de tantas cosas que vimos que nuestros ancestros, nuestros antepasados, antepasados, o sea, en ese momento quizás no tenían el conocimiento como tal y lo utilizaron, porque realmente lo utilizaron y agarraron y se apropiaron de cosas que nos correspondían o nos pertenecían, pues. Y fue algo muy fundamental, o sea, aquello que nuestros antepasados hicieron o construyeron, muy fundamental en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de lo que hoy conocemos como Panamá la Vieja. O sea, tanto así que representó un punto estratégico para el comercio. O sea, desde ese entonces ya se comercializaba cosas. O sea, estamos hablando de aquella época, de aquel tiempo que los españoles, es más, desde que ellos llegaron, ya ellos vieron Panamá en sí con otra visión. Ellos vieron la unión del Pacífico y el Atlántico, o sea, ellos vieron más allá, ellos conocieron, ellos vieron aquí podemos pasar de un océano al otro. De un océano. Es que podemos decir que Panamá la Vieja también trabajó el dominio español, la explotación de los pueblos indígenas aquí en Panamá. Bueno, es algo tremendo lo que podemos estar compartiendo, ya que Panamá fue prácticamente el puente de las Américas, el puente de todo América, donde la mayoría de naciones, la mayoría de países se peleaban por entrar a este istmo. Pero se peleaban porque dice que en ella había oro, o sea, la codicia por el oro y la riqueza que en ella había, desataban una serie de conflictos ajenos, porque tras eso el oro no le correspondía a ellos, el oro nos correspondía a nosotros, y al final nos utilizaban devolviéndonos espejitos, o sea, cosas que al final, por nuestra falta de conocimiento en ese momento, el indígena que no tenía conocimiento del valor real del oro, no le ponía la importancia que ellos sí conocían, porque para esa época, para ese tiempo de la historia, en esas naciones, si ya se pagaba o se traficaba con el oro, acá aún no conocíamos de ese trueque que se daban en aquel entonces. En esta actualidad podemos ver muchas películas donde la serie de los piratas, siempre la serie de los piratas era, ellos entraban a un lugar porque ellos sabían que en ese lugar había un tesoro que tenían que conquistar. Podemos ver que Panamá prácticamente era el dueño de los tesoros y venían figuras como el pirata Morgan, que correcto. Ellos venían y ellos trataban de eliminar todo lo que tenían que eliminar, que venían a su paso, porque ellos querían tener esa conquista de ese oro, de esa riqueza que había aquí en este istmo llamado Panamá. Ahí vino la destrucción en 1671 por Henry Morgan de aquella ciudad, o sea, no o sea, por los conflictos llegamos a un momento, una destrucción, donde entre ellos se peleaban también entre nosotros, porque no que se peleaban contra nosotros siendo dueños reales de los bienes, pues, dice que esta ciudad fue fundada o creada por Pedro Arias Dávila
en el 1519 y formó o fue o es parte esencial de nuestra historia. En conclusión, Panamá la Vieja fue o es esencial en la historia. esencial en la historia, en nuestra historia, en la historia de nuestro Tuvo país, de varias esta nación. construcciones ahí mismo también. A raíz de los conflictos, o sea, tuvo varias reconstrucciones y demás por el tema ese de todos querían conquistarla, todos querían ser dueños de ella. Podemos, en conclusión, podemos decir que tenemos que valorar la importancia de la historia de Panamá la Vieja, porque vemos que es algo que hay que valorar, porque hubo lucha, hubo batalla, hubo tantas cosas, y en este debate nos estamos dando cuenta de que ciertamente es digno esta nación de valorar la historia. Entonces vamos al segundo punto, que es algo que también abarca mucho lo que estamos hablando, ya que había dentro de esta sociedad colonial el modelo del progreso. Fue un sistema injusto y de desigualdad, porque nos damos cuenta de que los indígenas prácticamente estaban en esta nación, pero desconocían de la riqueza que teníamos, el gran valor, el precio del oro, de esa riqueza que aquí en Panamá, de por sí, esta tierra es una tierra de abundancia. Otras naciones venían y esa desigualdad donde prácticamente no había un gobierno, no había un sistema que gobernara, que hubiera igualdad, e incluso para los indígenas, para los mismos capitalistas, y eso lo vemos. Y entramos en esto que siempre le dan minoría al del campo, siempre le dan, ¿cómo es que decimos nosotros? La migaja. La migaja se la damos a los, no, como decimos, a los cholos. Eso no es así. Mira, tiene que haber un sistema de organización. Incluso observamos que, bueno, para no mencionar religiones, ellos introdujeron o nos obligaron a pertenecer a religiones que ya ellos venían. Ellos practicaban. Exacto, que ya ellos practicaban. O sea, su idioma, ellos nos lo imponen. Lo introdujeron. O sea, tantas cosas que ya ellos nos obligan a formar parte como de ellos, pues. Y de su cultura. De su cultura, de su forma de gobierno. O sea, lo que ellos trajeron de su nación, lo introdujeron aquí de forma obligada, de una forma imponente, tal cual ellos decían, aquellos, nuestros antepasados, tenían que cumplir con eso. La sociedad colonial fue profundamente injusta, porque los peninsulares, los criollos, podíamos ver cómo mientras los indígenas, mestizos, africanos eran explotados en su trabajo, en sus labores. Se les negó muchas veces, e incluso la educación, que es el punto importante que tenemos que abarcar aquí en Panamá. Mientras una sociedad es mal formada, mal educada, claro que siempre nos van a tener como esos títeres, esa desigualdad a la hora de la repartición. Incluso, o de lo que nos toca. Aún siento de que muchas veces nos tratan que solamente quieren que sepamos hasta cierto límite. O sea que no, y ya esa es la parte donde entramos nosotros como estudiantes y debemos, o sea, ir más allá del conocimiento que solamente ellos nos brindan, porque eso es lo que en ese momento ellos no les interesaba que ellos aprendieran, digamos, a liderar, o sea, tantas cosas como ellos lo hicieron cuando vinieron y se impusieron en Panamá. Lo discriminaban. Pero a pesar de aquellas tantas cosas negativas que nosotros pudimos ver del periodo colonial, también trajo consigo ciertos avances culturales, económicos, y se resolvieron ciertos conflictos en la sociedad en ese entonces, porque prácticamente se vivía en un constante
desorden. Y ellos tratando de manera Reorganizar. imponente, o sea, se trató de organizar y de que se fuera caminando por una línea que era bajo su jerarquía, pero se iba ordenando o moderando las cosas en aquella época de la colonización. Bueno, tenemos que tener algo muy claro, que de ese pasado tomamos en este presente ese conocimiento para no volver a caer dentro de ese sistema donde prácticamente nos trataban de menos por falta de educación, por falta de cultura, por falta de conocimiento. Y yo creo que nos ha dejado una gran enseñanza, porque ahora, hoy por hoy, nosotros no nos preparamos, hoy por hoy investigamos un poco más, nos vamos a profundidad dentro de esta historia de nuestra nación, y por eso podemos hacer la lucha, podemos hacer la guerra, podemos hacer la batalla, e incluso entre nuestros mismos gobernantes, que muchas veces no le dan el favor a los que realmente somos todos nosotros los panameños. Que siento que es el punto fundamental. O sea, reflexionar sobre el pasado que nos marcó nuestra identidad y cómo podemos superarlo, para no quedarnos aquí, que es lo que estamos hoy día nosotros haciendo, formándonos, estudiando, preparándonos, para no caer en esa misma falta de conocimiento de que, como tú bien lo dices, nos traten de menos o venga, usted siempre va a ser el ayudante, ¿me entiende? La sociedad fue una gran transformación. Fue la sociedad colonial en ese entonces fue una gran transformación, pero también representó profundas desigualdades en cuanto al istmo, en cuanto a lo que en aquel entonces eran nuestros antepasados. Pero sí marcó de forma positiva, pero también marcó de forma negativa por la forma en que se gobernaba en aquel entonces. Bueno, podemos tener muy claro lo que estamos debatiendo, y podemos pasar a otro punto también importante, que es la estructura social y desigualdad, y también esa parte de la economía dentro de la sociedad colonial de las Américas, o de América, o en América. Sabemos que Panamá no tenía una estructura como tal, no tenía una base fundamental en base a la riqueza que tenía, cómo iba a ser la repartición, cómo iban a cuidar eso, y que ahí es donde nuevamente brincamos al punto 1. Por la falta de conocimiento, ellos se aprovechaban, o sea, de la extracción del oro, de la plata, de todos los minerales, donde ellos salían beneficiados, y nosotros pensábamos que era una tierra normal, pues, porque lo veíamos en cantidad, o sea, no sabíamos la utilidad real de ese material, y tantas cosas así que fueron que nos utilizaron. Es que gran parte me atrevo a decir que gran parte de lo que somos hoy, a pesar de, ha sido gracias a los españoles. Porque ellos, como en el punto anterior, de manera impositiva, nos introdujeron, como bien lo decía, que sus religiones, su manera de educarse, o sea, no lo introdujeron, pero ayudó en gran parte a que ese desconocimiento que se tenía en aquella época, porque el tema central nos habla de la desigualdad y economía de la sociedad en ese entonces. O sea, no teníamos conocimiento de en cuanto el valor al oro, como mencionábamos en el punto anterior. Pero gracias a eso fuimos evolucionando, fuimos desarrollando y adquiriendo un poquito de conocimiento
en cuanto a esos puntos, lo que es el oro y demás. Vemos que esto permitía que España se enriqueciera. Prácticamente ellos tomaron el ritmo de esto, ellos tomaron la batuta en esto. Creo que porque venían con una mentalidad muy diferente, venían con una cultura bien estructurada, Más avanzada. venían con algo muy avanzado, venían con gente que sabían lo que era batalla, sabían lo que era la lucha. Es más, todo lo que nosotros y sabemos ahora e imitamos de otras naciones es porque vemos que naciones no se dejaban colonizar tan fácil, naciones no se dejaban en el ámbito social, económico, no se dejaban robar su riqueza tan fácil. Y nosotros vemos que España fue tan fundamental en esto que prácticamente podemos, como bien decía Mander, hemos aprendido de ellos. Naciones que vinieron bien por mal y hemos aprendido de ellos a valorar, a defender lo que a nosotros realmente nos pertenece. Ahí adicional, tampoco fue tan fácil como se menciona de que ellos vinieron y nosotros nos adaptamos, porque nosotros también éramos un poco difícil, una nación difícil sí, que de dominar, de lucha, o sea, ya de nosotros lucha, eso venía en nuestra sangre. de resistencia Exacto, de y que ellos venían y esfuerzo nos decían, hey, ustedes y los panameños, resiliencia. vengan, le vamos a enseñar esto. No, nosotros no queremos, muchas veces, esa era, me imagino, la palabra, nosotros no queremos saber nada de eso. O sea, era una resistencia que al final, en parte ellos quizás nos estaban llevando a un nivel un poquito más intelectualmente, más alto, porque no desconocíamos eso, pero también se estaban aprovechando a su vez de nuestra materia y nuestro beneficio, de nuestra ubicación, que es lo importante, porque aquí ellos brincaban. O sea, con nuestra ubicación ellos agarraban y ellos conocían cruzaban de una vez los dos océanos. Claro, y gracias a ese esfuerzo y a esa lucha con la que tú mencionabas, Palacio, eso demuestra lo que la historia colonial en sí encierra, que es una historia más que todo bastante compleja y llena de diferentes, tiene sus matices o tiene sus diferentes razones, porque por un lado están los españoles que querían de su fuerza imponer, y por otro lado están nuestra nación, los primeros panameños, los indígenas que estaban en ese entonces, que se resistían a ese cambio, a esa imposición que ellos con su fuerza, con su jerarquía, le querían imponer. Bueno, también nos damos cuenta que hay una importancia histórica y estratégica de los fuertes de Portobelo en la época colonial, y eso es debido a que se descubrió prácticamente porque estas naciones venían, tanto España, el pirata Morgan, toda esta gente venían porque ciertamente venían con un solo objetivo, porque sabían que ese simple objetivo aquí en Panamá, al descubrir esto acá, ellos sabían que aquí ellos iban a hacer prácticamente, iban a venir vacíos, pero se iban a ir totalmente llenos. Y eso ocurrió, porque en que te cambien espejitos por oro, que te cambien, qué sé yo, un animalito por alguna perla, por las riquezas que habían aquí, nos damos cuenta de que es importante la historia de Panamá. Y más mencionar lo de Portobelo. Bueno, me cuentan de que incluso el Cristo Negro de Portobelo fue uno de esas imágenes o de esas cosas que venían en uno de esos barcos de esos españoles. Dice que hablamos de Puerto San Lorenzo. Portobelo. Portobelo, como el fuerte de San Jerónimo, el fuerte de San Fernando, fueron construidos estratégicamente para protegerse de los piratas. O sea, esos fueron puntos estratégicos para que
en aquel entonces los españoles se defendían. Es que, sí, no sé si ustedes han ido hoy día, los cañones están direccionados a la Era como una parte desembocadura. de defensa. O sea, como Además, que correcto. ellos lo esperaban, por decir. Una parte de defensa de. O sea, de ellos lo de los países. esperaban y aquí lo esperamos y aquí que pase lo que tenga que pasar. Pero obviamente con la fortaleza que ellos tenían de armamento, me imagino que en ese momento ellos, tengo entendido de que no entraron solamente por un solo área o solamente por mar, sino que agarraron y le salieron por detrás por tierra. O sea, tantas cosas que nos abarca la historia que hoy día no podemos decir concretamente que es la real, se podría Claro. decir. Portobelo era un punto clave estratégico en el comercio. Por eso que como era un punto clave y estratégico en el área comercial, por eso era que se requería tanta estrategia militar en aquel entonces, y por eso fueron creados esos diferentes fuertes, como se les llama, pero más que fuertes son como base, lo que hoy se conoce como base militar. En aquel entonces me atrevo a decir que se le conocía como aquel fuerte, que era donde ellos podían defenderse ajá, y correcto. y a su vez en ese momento asumo de que era como un área de mall, porque ahí era donde se hacían las mayores de las de transacciones. las transacciones comerciales. Ahí era, y ahí de todas maneras agarraban y aprovechaban el conocimiento de la cultura, o sea, tantas cosas, pero a su vez ellos estaban preparados para cualquier ataque o cualquier llegada, digamos, de los piratas o alguna otra nación. Es importante resaltar que era el lugar importante donde podemos hacer o podemos decir que se hacían los intercambios de tantas riquezas que habían aquí, y era un punto donde se tenía que tener esa fuerza militar, porque donde hay riqueza siempre la gente quiere meter mano. Donde hay riqueza te va a llegar el enemigo más fuerte que puede haber, que le gusta reconquistar, le gusta colonizar y le gusta saquear con fuerza, con su militarismo, con su potencia. Pero nos damos cuenta que allí en Portobelo, como era el epicentro de donde se concretaban o donde se intercambiaban, aparte de eso era lugar terrenal y marítimo donde podían salir rápido las cosas que intercambiaban, las riquezas que habían aquí. Nos damos cuenta que esa parte militar fue fundamental, porque defendió parte de cosas importantes y valiosas de esta nación. Pero nos damos cuenta que los españoles siempre fueron los españoles que eran aguerridos, venían por lo que ellos querían, O sea, y muchas veces realmente hacían hasta amistades. Exacto, pero ellos al final, si nos damos cuenta, iban unos pasos adelante de nosotros. Podemos decir que en conclusión, podemos decir que tenía los fuertes en Portobelo tenían un doble valor. Un valor estratégico, porque era el punto en el cual, y bien ustedes lo mencionaban, que era donde se realizaba todo lo que es el comercio y demás. Y un valor cultural, más que todo en nuestra época ahora. O sea, ahora nosotros podemos agarrar a nuestros niños y llevarlo y contarle parte de la historia, parte de lo que se dio en aquel lugar. Aún se conserva ese lugar, y eso forma parte de nuestra historia, y nosotros privilegiados más que todo que fue acá en Colón. Hay un último punto que es donde los turistas les gustan venir. Cuando vemos que con los 2000 descienden esos barcos, la gente desciende, lo primero que ellos quieren en ese viaje, en ese tour, es ir al fuerte San Lorenzo. Y uno se hace la pregunta, ¿pero por qué quieren ir a esos lugares? Porque es parte de la historia. Colón es parte de la historia de esta nación. Y nosotros podemos ver que el fuerte de San Lorenzo es un lugar muy visitado por los turistas, pero hay una historia, hay algo tan profundo que por eso que el turismo, o los turistas cuando llegan a este recinto llamado Colón, ellos quieren ir inmediatamente allá a tomarse una foto, quieren estar allí cerca donde
e incluso todavía quedan estructuras de los cañones, todavía quedan esos escombros, esas piedras que todavía están fuertes. Es más, uno va para allá y uno, wow, pero esto no se quiebra, deshace. no se deshace. Es parte de la historia, es prácticamente cosa del patrimonio histórico de Panamá. Es una obra de arte de la ingeniería militar de la época colonial de aquellos españoles. O sea, por eso que en los puntos anteriores que conversábamos y bien lo mencionaba, que ellos iban avanzados, bien usted lo mencionaba, iban avanzados, tanto así que con la creación de estos fuertes, ellos tuvieron esa capacidad, sí, y prácticamente en aquel entonces no existía tantos materiales para poder construir esos cañones, que hasta el sol de hoy aún se conservan. O sea, fue algo, una obra de arte que se mencionan en diferentes libros, se menciona en diferentes programas y muchos historiadores lo dicen. O sea, y eso queda, somos privilegiados porque está acá. ¿Dónde está eso? Acá en Colón, ubicado en Chagre. Y se utilizaba, era para controlar lo que era el comercio nuevamente. Entonces, aquellos turistas, personas que vienen fuera de otros países, mueren por conocer La historia. la historia. Que hoy día nosotros no valoramos, Que hoy ni día- conocemos en su totalidad. Por Y- ejemplo, nosotros cuando nuestros hijos van creciendo, lo primero que nosotros queremos es, vamos a llevarlo al mall de Panamá. Pero no le enseñamos en sí la cultura, no le enseñamos la historia, no lo llevamos a esos lugares para que ellos entren en esa imaginación, que cuando ellos leen la historia, ellos leen un libro, ellos digan, yo estaba ahí parado, yo vi los cañones, yo vi la estructura, yo vi que esta estructura tal vez recibieron bombardeo, pero fueron estructuras, como bien decía Mandel, ideadas por esos arquitectos que sabían la arena, sabían la piedra, sabían el modelo, en qué estructurada, formarla, porque era parte en la cual se volvían esas paredes defensoría del comercio de esta nación, de la riqueza de esta nación. Entonces, en conclusión, es lindo conocer la historia, es lindo conocer que los indígenas ciertamente fueron los primeritos que prácticamente formaron parte de esto de lo que hoy y somos. tenían en mano el oro, descubrieron muchas riquezas y que también nuestra nación es tan codiciada porque tiene mucho valor y eso hay que seguir recalcándolo a nivel educativo para que el panameño, el que vive en esta nación, tenga ese valor de valorar todo lo que prácticamente a nosotros en parte nos favorece. El fuerte de San Lorenzo también es un vestigio del pasado. Si también podemos ver hacia el entrenamiento y la aparición de nuestra historia compartida. En conclusión, bien lo mencionaba Camargo, que como patrimonio histórico de nuestra nación, lo fuerte que tenemos, San Lorenzo, Portobelo y demás, Es nuestra responsabilidad. es nuestra responsabilidad inculcársela a los que nos siguen, a los más pequeños, impartirla en la Nuevas generaciones. en la nueva generación, porque eso forma parte del patrimonio histórico de nuestro país. O sea, ya está en el centro de cultura, cuando vamos acá Panamá la Vieja. a Panamá la Vieja y demás. O sea, nos muestran parte de lo que nosotros desconocíamos. Ya han creado esos lugares en los cuales nos hablan de nuestra historia como país, como nación. En conclusión, hay que transmitir como legado la historia tan maravillosa que tiene nuestro hermoso Panamá. Bueno, nos despedimos en este debate Muchas gracias. y esperemos tener un próximo debate de
altura como el que tenemos nosotros. Compañera, muchas gracias. Toma nota.